El último andén del metro. Nunca pensé que el metro de la Ciudad de México pudiera ser más que un simple medio de transporte, hasta que esa noche me vi atrapado en una estación que no estaba en ningún mapa, un andén que parecía existir fuera del tiempo y la realidad. Todo comenzó cuando salí tarde del trabajo y la combinación habitual de líneas se volvió imposible. El vagón estaba casi vacío y a medida que avanzábamos, las luces parpadeaban con una frecuencia inquietante, como si algo invisible quisiera anunciar su presencia. Cuando el tren frenó, no reconocí la estación. Un andén oscuro, con paredes cubiertas de azulejos rotos y grafitis que parecían moverse bajo la tenue luz amarilla. No había anuncios, ni cámaras, ni siquiera el murmullo habitual de los pasajeros. Solo un silencio denso que se impregnó en mi piel. Decidí bajar, pensando que sería mejor esperar otro tren desde allí, pero en cuanto pisé el suelo, el tren desapareció, como si nunca hubiera existido. Intenté llamar a alguien, pero mi celular no tenía señal. La estación estaba desierta, y un frío que no podía explicarme se colaba por cada átomo de mi cuerpo. Caminé por el andén, y entonces escuché un susurro, apenas perceptible, que parecía venir de los túneles. Me detuve, intentando discernir palabras entre ese murmullo, pero lo único que capté fue un nombre: Ana. La voz era débil, como un eco lejano, pero tenía una urgencia que me hizo avanzar hacia la entrada del túnel. A medida que me adentraba, la oscuridad se espesaba y el aire se volvía irrespirable. Una sensación de estar siendo observado me recorrió la espalda, y cada paso resonaba con un eco que no debía estar allí. Al fondo, una figura femenina apareció, envuelta en un vestido blanco manchado de tierra y sangre seca. Sus ojos eran pozos negros que absorbían toda la luz, y su boca se abría en un grito silencioso. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. La mujer avanzó hacia mí, y pude sentir su aliento helado en mi rostro. Con voz que parecía un lamento antiguo, me dijo que estaba atrapada allí desde hacía décadas, víctima de un accidente en el metro que nadie recordó. Me narró que su espíritu había quedado atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, buscando a alguien que la ayudara a cruzar. Me mostró imágenes de aquel fatídico día, un tren que nunca llegó, pasajeros que desaparecieron sin rastro, y un silencio oficial que borró la tragedia de la memoria colectiva. La estación era su prisión, un lugar donde el tiempo se detenía para preservar su agonía. Intenté responder, ofrecer ayuda, pero la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un frío que paralizaba mis pensamientos. De repente, escuché pasos apresurados y voces que se acercaban. Un grupo de empleados del metro apareció, con linternas y rostros pálidos, preguntando si había visto a alguien. Les conté lo que había vivido, pero me miraron como si estuviera loco, asegurándome que esa estación no existía y que por aquí solo pasaban trenes sin detenerse. Me advirtieron que no volviera a buscar ese andén, porque muchos que lo hacían jamás regresaban. Salí corriendo hacia la estación siguiente, y al subir a un tren, las luces volvieron a la normalidad y el aire se sintió menos opresivo. Desde ese día, cada vez que escucho el anuncio de la siguiente estación, siento una punzada de terror al pensar que en alguna línea, en algún túnel olvidado, Ana sigue esperando, atrapada entre dos mundos, y que un día podría buscarme de nuevo para que la ayude a cruzar el último umbral del metro de la Ciudad de México. Desde entonces, no puedo evitar revisar cada estación con una mezcla de miedo y fascinación, preguntándome si alguna vez volveré a encontrar aquel andén prohibido. He intentado olvidarlo,
Pero las noches en que el tren se detiene inesperadamente en un lugar desconocido, mi corazón se acelera y mis dedos tiemblan sobre la barra metálica. A veces, en el reflejo de una ventana, creo ver la silueta de Ana, esperando pacientemente, con esos ojos vacíos que imploran ayuda. He investigado viejos archivos, buscando pistas sobre accidentes olvidados, y descubrí relatos dispersos, testimonios que mencionan desapariciones inexplicables y trenes fantasmas que cruzan sin anunciarse. No sé si soy el elegido para liberarla, o simplemente una víctima más de ese misterio subterráneo. Pero una cosa tengo clara: el metro, ese monstruo de acero y concreto que conecta millones de vidas, guarda secretos que el tiempo se empeña en ocultar. Y mientras el tren avance, yo seguiré escuchando ese susurro, ese nombre que se repite en mi mente como una condena: Ana. Anoche, el tren se detuvo de nuevo sin razón, y en el reflejo vi una mano extendida que me llamó a seguirla hacia la oscuridad. Ecos subterráneos del metro. En el vasto entramado subterráneo del metro de la Ciudad de México, donde millones transitan a diario sin reparar en los misterios que guarda, una historia olvidada latía bajo las baldosas gastadas. Mi nombre es Elena, arqueóloga urbana, y aquella tarde comencé a descubrir que las profundidades del metro ocultaban algo más que corrientes eléctricas y túneles. Todo comenzó cuando un usuario reportó una anomalía en la línea 3 entre las estaciones Hidalgo y Juárez. Un eco persistente que no correspondía a ningún tren ni conversación. Un susurro que parecía llamar por nombres que nadie podía entender. Intrigada, obtuve permiso para acompañar a un equipo de mantenimiento en una inspección nocturna. Al descender por la escalinata de servicio, el aire se volvió húmedo y frío, y el zumbido habitual del metro quedó atrás, reemplazado por un silencio denso y extraño. Caminamos por los rieles, entre el resplandor de las linternas, cuando de pronto escuché un murmullo apenas perceptible, como voces lejanas mezcladas con el ruido del viento. Me detuve y apunté con la linterna hacia un desvío lateral, un pasaje clausurado desde hacía décadas. Sin pensarlo, me adentré y la oscuridad me envolvió. Allí, en una vieja estación abandonada, hallé vestigios de un pasado que la ciudad había querido enterrar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y símbolos que recordaban a las culturas prehispánicas, mezclados con frases en español que hablaban de promesas incumplidas y almas perdidas. Entre los escombros encontré un diario cubierto de polvo pero legible. Pertenecía a un trabajador del metro que había desaparecido misteriosamente hacía casi 40 años. En sus páginas narraba sucesos extraños, cambios repentinos de temperatura, apariciones fugaces de figuras sombrías y la sensación constante de ser observado por algo invisible. El relato más perturbador describía una noche en la que él y otros compañeros escucharon cantos en lenguas indígenas provenientes del fondo de los túneles, como si los antiguos dioses se manifestaran en ese lugar olvidado. Decidí continuar la investigación y con ayuda de expertos en historia y antropología, descubrí que aquella estación clausurada había sido construida sobre los restos de un antiguo asentamiento azteca, destruido para dar paso a la modernidad. Se decía que, durante la construcción del metro en los años 70, se habían alterado tumbas y lugares sagrados, despertando la ira de espíritus ancestrales que ahora se manifestaban en forma de ecos y presencias inquietantes. Cada noche, al volver a casa, sentía que algo me seguía, una sombra que se deslizaba entre las paredes del metro, invisible para todos, menos para mí. Una tarde,
Mientras revisaba grabaciones de audio tomadas en el túnel, escuché claramente una voz que susurraba mi nombre, seguida de un lamento profundo. Decidí enfrentar aquello y volví al túnel clausurado con un ritual recomendado por un curandero local, quien me explicó que era necesario apaciguar a los espíritus con ofrendas y respeto. Al colocar flores y agua en un altar improvisado, las voces comenzaron a calmarse y una sensación de alivio me invadió. Me di cuenta entonces de que esos ecos no eran maldiciones, sino los ecos de una historia que la ciudad había olvidado. Un reclamo silencioso de quienes una vez habitaron esas tierras. Desde ese día, el murmullo en el metro desapareció, pero guardo conmigo el diario y la certeza de que bajo la ciudad late un pasado vivo, esperando que alguien escuche sus ecos para que la memoria no se pierda en la oscuridad de los túneles. Sin embargo, no todo quedó en calma. A las semanas, comenzaron a reportarse nuevas anomalías en otras líneas, y algunos trabajadores aseguraban sentir presencias similares, sombras que cruzaban de un túnel a otro con rapidez inhumana. Decidí entonces organizar una expedición más profunda, con equipo especializado para registrar sonidos, vibraciones y cualquier fenómeno inexplicable. Nos internamos en las entrañas del sistema, más allá de los límites conocidos, hasta llegar a un cruce abandonado que no figuraba en ningún mapa oficial. Allí, el ambiente se volvió opresivo y las grabadoras captaron un coro de voces ancestrales entrelazadas con un latido rítmico, como un tambor que marcaba el tiempo. Fue entonces cuando comprendí que el metro no solo atravesaba la ciudad física, sino también sus capas temporales, y que esos ecos eran fragmentos de memorias atrapadas entre el pasado y el presente. Sentí una mezcla de miedo y respeto, sabiendo que había descubierto un portal hacia la historia viva de la ciudad, un lugar donde los vivos y los muertos coexistían en un delicado equilibrio. Mi misión ahora era proteger ese legado, asegurándome de que, aunque oculto, nunca se perdiera del todo. Ecos subterráneos del metro. Bajo la bulliciosa Ciudad de México, donde millones de almas transitan cada día apresuradas entre estaciones y andenes, existe un mundo paralelo apenas visible para quienes se detienen a escuchar. La red del metro, arteria vital que conecta barrios y destinos, guarda secretos que se ocultan tras los ruidos de los trenes y el paso constante de los pasajeros. En una de esas estaciones antiguas, llamada Hidalgo, un joven operador llamado Emiliano comenzó a percibir algo fuera de lo común durante sus turnos nocturnos. Las luces parpadeaban con una cadencia irregular y a través de los túneles, un eco lejano y extraño se colaba entre el silbido del viento y el metal de los vagones. Al principio, pensó que eran fallas técnicas, pero pronto entendió que esos sonidos tenían un patrón casi humano, como susurros que llamaban desde las profundidades. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, notó en una de ellas una figura que parecía deslizarse entre los rieles, demasiado rápida para ser humana y demasiado difusa para ser un reflejo. Intrigado y algo inquieto, decidió investigar después de su turno. Caminó por los pasillos subterráneos, donde la luz era escasa y el aire olía a humedad y metal oxidado. En un rincón casi olvidado de la estación, detrás de una puerta cerrada con llave, descubrió un antiguo acceso a los túneles de mantenimiento que nadie usaba desde hacía décadas. La puerta cedió al empujón, revelando una escalera que descendía aún más en la oscuridad. Armado con una linterna y su determinación, Emiliano bajó, sintiendo cómo la temperatura caía y el silencio se hacía más denso. En el fondo, encontró un vestigio de tiempos pasados,
vagones abandonados cubiertos de grafitis y polvo, restos de anuncios en desuso y, entre ellos, una pequeña cámara de vigilancia que aún parecía funcionar. En las paredes, mensajes escritos con carbón y tizas de colores parecían contar historias de quienes trabajaron allí o se refugiaron en esos rincones durante crisis y huelgas. Lo que más le llamó la atención fue un mural pintado con figuras humanas y máscaras, como un rito antiguo que buscaba conjurar a los espíritus de la ciudad. Mientras examinaba el lugar, un sonido profundo resonó como un latido, una vibración que parecía venir del suelo mismo, mezclándose con las voces distorsionadas que emergían de los túneles. Entonces, una figura apareció a lo lejos, envuelta en sombras y luces intermitentes, moviéndose con una lentitud que desafiaba la lógica. Emiliano sintió una mezcla de miedo y fascinación, como si estuviera frente a un guardián invisible de ese reino subterráneo. La figura se acercó y, en un susurro apenas audible, pronunció palabras en náhuatl, un idioma ancestral que Emiliano apenas pudo reconocer. Al instante, recuerdos difusos llenaron su mente. Imágenes de la antigua Tenochtitlán, ceremonias bajo la luna y la conexión sagrada entre la tierra y sus habitantes. Comprendió que el metro, lejos de ser solo un sistema moderno, era también un puente entre épocas, un lugar donde las voces del pasado aún resonaban, buscando ser escuchadas y respetadas. Decidió entonces documentar sus hallazgos, no solo para preservar la memoria oculta bajo la ciudad, sino para recordar que en medio del concreto y el ruido, la historia late profunda y silenciosa. Cada día, al abrir las puertas de los vagones, Emiliano sentía que no solo transportaba personas, sino también fragmentos de un tiempo que nunca termina de desaparecer. Un eco subterráneo que invita a detenerse y escuchar. Una noche, mientras revisaba sus notas y grabaciones, Emiliano detectó una anomalía en el sistema de audio, una frecuencia inaudible al oído humano, pero que, al ser amplificada, revelaba un canto melódico, casi hipnótico. Intrigado, decidió seguir ese sonido, que parecía emanar de un túnel clausurado hace años debido a un derrumbe parcial. Con precaución, se adentró en ese pasaje olvidado, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos prehispánicos y petroglifos apenas visibles bajo la luz de su linterna. El canto se intensificaba, envolviéndolo en una atmósfera que trascendía lo físico, como si el tiempo se diluyera entre las sombras. De repente, ante él, apareció una figura femenina vestida con ropajes tradicionales. Su rostro sereno y sus ojos profundos reflejaban la historia y el dolor de generaciones pasadas. Sin pronunciar palabra, extendió una mano y, al tocar la pared, ésta comenzó a iluminarse con imágenes en movimiento, rituales, sacrificios, festivales, la fundación de la ciudad. Emiliano comprendió que aquella aparición era el espíritu guardián de la memoria subterránea, un vínculo vivo entre el presente y un pasado milenario. La figura se desvaneció lentamente mientras una voz resonaba en su mente. Protege nuestra historia, escucha los ecos que la tierra guarda, porque en ellos reside la identidad de quienes somos. Con el corazón acelerado, Emiliano salió del túnel, decidido a compartir esa experiencia y a convertir su trabajo en un compromiso para preservar y honrar las raíces ocultas bajo la metrópoli, recordando que cada viaje en el metro es, en esencia, un viaje en el tiempo y el alma de la ciudad.